¿Cómo le va? Mire, no es ni la teoría del eterno retorno, esa de Platón, de que todo regresa y que es un ciclo, ni es el regreso a los orígenes, pero hoy está con nosotros la persona que prácticamente abrió este canal con nosotros, que fue el primer entrevistado. Nos da mucho gusto su regreso. Yo pensé que no iba a venir porque, mire, ya lo entrevistó Reforma, ya estuvo en Latinos, pues ya se le hace poquito Escopeo Digital, pero bueno, aún así su gran corazón y el gran cariño que nos tenemos, pues me permite darle la bienvenida al abogado, a don Fidel Guillermo Ordóñez Solana. Bienvenido. Muchas gracias, y esta es mi casa, entonces lo que sucede es que algunas veces nos acercamos y otras nos ponemos un poquito más lejos, pero aquí estamos, es nuestra casa, y así Pero debemos ya andas estar. volando muy alto tú. ¿Por qué? A ver, a mí me queda muy claro, pero quiero ver tu punto de vista. O sea, ¿qué te lleva a esos terrenos mediáticos tan importantes en el país? Lo importante es que, en primer lugar, pues, soy un abogado litigante desde hace muchos años, pero me he ido con el camino de decir la verdad. Y decir la verdad es un entendimiento, es algo que las personas tienen derecho a recibir, a que se les diga con la verdad el ámbito jurídico. Por ahí empezamos hace muchos años y entonces poco a poco hemos ido permeando en la gente y las personas vienen y me preguntan y me dicen, sería muy interesante que hablaras de tal tópico, te sería muy interesante que abordaras tal tema, que sirva de algo tus declaraciones. Recientemente un grupo de amigos míos y principalmente uno de ellos me dijo, tus comentarios deben de ser encaminados para que la gente reflexione su voto en la próxima elección, porque si tú le vas marcando los errores que ellos tienen en el ámbito del gobierno, ¿Que el quiénes gobierno tienen? federal, el gobierno Ok, estatal, los gobernantes. inclusive el gobierno municipal, y si tú les estás diciendo a ellos, por su partido político que es Morena, los errores que tienen, pues obviamente que eso sirve para reflexionar el voto. Entonces hay una interrelación y eso poco a poco nos ha conducido a ello. Lo que sí vale la pena decir es que siempre hay algo de naturaleza profesional, porque en la entrevista que me hicieron de Latinus, esa la preparamos, la trabajamos muy bien, nos enviamos los documentos como es la ley en materia de delitos electorales, la federal, se hizo un análisis, una buena discusión, se grabó y quedaron los testimonios, obviamente con base en los documentos que nosotros ya teníamos. Pero ahora dinos de qué se trata esa aportación tuya, pues. Todo el sentido es en relación a que se comete un delito por parte de RTV, el gobernador del estado y muy probablemente Rocío Nale, en el sentido de una grabación desproporcional y una transmisión ilegal que se hizo de su evento. La comparativa que ellos hicieron es que a Pepe Yunes también dijo el gobernador que a él también se le había transmitido, pero él se le transmitió de su inicio de pre-campaña escasamente 24 minutos. Pero además de una conferencia de prensa. Sí, es una conferencia de prensa, pero no tiene nada que ver con un discurso y mucho menos una hora 27 minutos con uso de dron, con 3 cámaras, con un camión de producción que se llevó a Coatzacoalcos, al parque de Coatzacoalcos, para enaltecer la imagen de Rocío Nale, adicionalmente a ello con cortinillas de entrada, casi faltó nada más un currículum vitae de ella que se leyera con una voz de un locutor, y obviamente esa no es la proporción que se debe de tener. Entonces el análisis que hemos llevado ha sido en el sentido de que ningún delito en materia electoral no puede ser más que doloso, y esto significa que es un delito con intención, se denomina intencional. Entonces debemos de entender que la persona de Rocío Nale, ella aceptó que se hiciera esa grabación.
Ella Claro. aceptó que se hiciera la transmisión y entonces participa cometiendo un delito que eso le imposibilitaría para llegar a ser candidato, porque sí es un delito doloso, es un delito directo. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Qué sabes de ese FEIR? ¿Dónde está la denuncia ahora? ¿Cómo está el expediente? Originalmente tengo entendido que presentaron una queja ante el órgano electoral del estado de Veracruz. El órgano electoral ya lo admitió y tengo entendido que la próxima semana, en esta semana o la próxima semana, están formulando ya la denuncia de carácter penal para presentarla ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero que depende de la Fiscalía General de la República. Entonces ya no se queda en Es un el delito estado de federal. Veracruz. Es un delito federal si lo agregamos con 2 o 3 datos más. Los actos políticos que ha hecho Rocío Nale los ha hecho en los patios, en las zonas deportivas o en los Parque. domos de escuelas federales. También, entre la telesecundaria en Tantoyuca, ¿no? Por Lo hizo en ejemplo. Tantoyuca, lo hizo en Emiliano Zapata, aquí en Rinconada. Entonces, ese efecto también que se pueda permitir que ella pueda hacer los eventos en escuelas federales cuando sabemos perfectamente bien que las escuelas federales solamente sirven y funcionan para dar clases y que podrían ser casillas, porque Sí, ahí normalmente se instalan casillas ahí. va a ser una casilla, ahí siempre hay una casilla en Rinconada y que obviamente se haga un evento de Morena ahí, pues es completamente ilegal. Pero en el caso de Coatzacoalcos, Fidel, es federal porque la televisora recibe recursos federales también. Esto es, usaron recursos federales para esta transmisión. Y La para esta televisora grabación. recibe recursos federales, las escuelas recursos federales y de una u otra manera también tiene que buscarse ese sentido de orientación porque como sea Rocío Nale está cometiendo algún tipo de ilegalidad y debe de investigarse. Aquí el punto es que se tiene que investigar y eso nos va a dar una oportunidad a los veracruzanos de que sigamos razonando y reflexionando nuestro voto, porque al final de cuentas, pues sabemos que siendo de origen zacatecano, pues no tiene ningún derecho a estar a pretender ser Bueno, gobernador de antes Veracruz. de ese otro punto, yo quiero sumar, en el caso de Coatza, hubo otra irregularidad, no sé si llegue a delito, tú me dirás, al hacerlo en un parque público, el Parque Independencia, que lo repiten en Fortín, en el parque principal, en el jardín principal, son espacios públicos que de acuerdo a la ley, en estas precampañas no se pueden utilizar. Lo que pasa es que sucede el mismo efecto. En el Palacio Municipal se instalan casillas y las casillas especiales en Coatzacoalcos se instalan. Por eso hace la prohibición de que no pueda llevarse a cabo un evento de naturaleza político en el mismo lugar donde va a haber una ¿Y casilla. por qué insisten tanto en transgredir esto? Porque al final, vamos, ya tenían la denuncia, ya tenían la conferencia de prensa de los 3 presidentes de partidos políticos de la coalición opositora, y a los 3 días vuelven a hacer el tema en la escuela, y a los 5 días vuelven a hacer el tema en un jardín. ¿Cuál es la idea de insistir? Bueno, la idea de insistir de ellos es que es un ámbito de la política marcada por Andrés Manuel López Obrador. Lo acabamos de ver hace un par de días en donde está hablando de las pensiones de todas las que debe de recibir los trabajadores y que deben de ser al 100% cuando en ningún país del mundo se paga una pensión al 100%. Pero además dijo Andrés Manuel que la diferencia la va a pagar el gobierno y el gobierno significamos todos nosotros Claro. con el pago de nuestros impuestos. Los ataques que ha tenido en contra de la oposición Andrés Manuel, lo que han hecho inclusive con Claudia Sheinbaum, tratando de mejorar su imagen. Entonces, de una u otra manera, ellos están dándose cuenta que les está costando trabajo permear la idea de Morena 6 años después de la elección de Andrés Manuel. Entonces, obviamente, se vislumbra un ámbito eminentemente de necesidad de ellos de justificar y de invocar el voto. ¿Para qué? Para que la gente pueda ir, aquellos que están pensionados, pues que se vayan a pensionar, pues puedan ir a votar por ellos. Pero en contra, ¿qué es lo que tienen en contra ellos? Pues tienen a toda la población de Acapulco, tienen a todos los personal que trabaja en el Poder Judicial Federal, tienen en contra a centenas de miles de mexicanos que no nos agrada ni la carretera, ni la iluminación pública, no nos agrada
la forma en que se han manejado los puertos, no nos agrada la forma en que se han manejado los impuestos. Entonces, toda No, la inseguridad de la salud. pero es que la hay inseguridad temas. ya se convirtió en un rubro aparte. La inseguridad ya forma, ya es ese rubro de inseguridad que no existía en los años 60, en los años 70, no era el hablar en la política de la inseguridad. Pero el crecimiento en este momento exponencial de la inseguridad, que la secuestran o no la secuestran a las escorts colombianas en Tabasco, como que no rematan a una niña que entraron unos disfrazados Sí, de médicos y que siguen diciendo ellos de una forma que es los gobernantes nos están diciendo que nosotros estamos equivocados en nuestra percepción. y que la prensa exagera. Echarnos la culpa a todos los que hablamos, porque no solamente es la prensa en ese sentido, pero todos los que somos críticos en un momento determinado, somos los responsables del incremento de la inseguridad pública. Y ese es un completo absurdo, porque nadie anda haciendo apología de un delito, nadie quiere que exista inseguridad en la comunidad en la que vive. Entonces, hacerlos responsables de esa parte, pues evidentemente es algo que no puede funcionar, pero para fines electorales y con el conocimiento pues muy pobre que tiene de repente el presidente Andrés Manuel, le da la oportunidad de estar violentando, de estar diciendo. En el asunto este de la Godoy, es muy interesante cómo De la fiscal. de la fiscal Godoy, La Ciudad es de muy México, interesante que por falta de cabildeo se la quiten, porque finalmente se la quitan. Y la gente empiece a responder en redes sociales, los seguidores, los amlovers, los seguidores acérrimos de Andrés Manuel, diciendo que fue un triunfo político aunque haya perdido esa elección. Entonces, ese tipo de cosas son situaciones muy raras porque de repente se encuentra uno con expresiones de apoyo a favor en el estado de Veracruz de Rocío Nale, que de repente alguien escribe en un chat, por fin Rocío Nale conoció Actopan. Y entonces me daba el recuerdo aquel de cuando llegó Maximiliano de Habsburgo y venían sorprendidos de lo que era Veracruz, porque le ofrecieron un imperio a Maximiliano y de una u otra manera le dijeron, bueno, es que esto es lo que vas a gobernar. ¿Y qué es lo que vas a gobernar? Y vieron el cofre de Perote y vieron el pico de Orizaba y se dieron cuenta de muchas cosas en esa dinámica. Y entonces vienes entendiendo que no conoce a Veracruz, pero quieren decir, como si fuera un acto maravilloso, que Rocío Nale por fin conoció a Actopan. Y la equivocación normal que ha tenido Rocío Nale en el sentido de confundir un estuario con lo que significa la laguna de Catemaco. Yo creo que no probó que el agua es dulce. Y por el otro lado, lo interesante de decir que Guadalupe Victoria fue el primer gobernador de Veracruz. A ver, pero explícanos algo. ¿Por qué un veracruzano que nace en Orizaba hoy es gobernador de Querétaro? ¿Y por qué Rocío Nale, que es zacatecana y nace, no puede ser gobernadora de Veracruz? Por una simple razón, este gobernador de Querétaro es hijo de queretana. Okay. Entonces, obviamente, ellos tienen esa posibilidad. Pero y además está en la ley. Está en la Constitución de Querétaro. De Querétaro. Sí, aquí tenemos una candidata, Rocío Nale, que ni su mamá ni su papá son veracruzanos. Ni ella nació aquí. Ni ella nació. Debemos de recordar que geográficamente nos separan de Zacatecas poco más de 1,000 kilómetros. Bueno. Entonces, obviamente, la relación o la interrelación entre Zacatecas y Veracruz, de hecho, nunca ha existido en una formalidad. La gente de Zacatecas siempre jala hacia el norte del país o al sur de Estados Unidos, pero la gente de Veracruz pues tiene un concepto completamente diferente en esa naturaleza. Pero se modifica la ley o el Congreso hace una... No se puede modificar la ley, esa parte es muy importante porque cuando se estableció la necesidad de que los gobernadores fueran de las entidades que hubieran nacido en la entidad donde van a gobernar, o que fueran hijos de padres, papá o mamá de esa entidad, pero con residencia
que el segundo requisito es que si no eres en el caso veracruzano por nacimiento, tu mamá o tu papá te dan la oportunidad de ser veracruzano, pero adicionalmente a ello necesitas tener residencia. No la interpretación equívoca que le han dado la gente de Morena, diciendo que con la residencia es más que suficiente. O teniendo hijos aquí. Sí, pues eso fue el intento que hicieron con la legislación. Pero nosotros, nosotros como pueblo, desde 1917, y en los debates del Congreso, Félix F. Palavicini lo registró escribiendo. Él fue el relator de los discursos que se dieron. Y vienen unas muy buenas intervenciones de un veracruzano sobresaliente que fue Heriberto Jara Corona, de un diputado de apellido Cabrioto, y un sinnúmero que decían que era necesario que el gobernador fuera del lugar. Y entonces establecieron vamos a decirlo así, como una cláusula especial. Todos los demás cargos públicos, desde el más modesto cargo, es ser agente municipal. Agente municipal, regidor, síndico, presidente municipal, diputado local, diputado del Congreso Federal, senador de la República e inclusive presidente de la República. Todos estos no tienen esa cualidad o esa cláusula. Puede ser mexicano, cualquiera puede ser diputado federal, viviendo simplemente en el lugar en donde va a ser electo. Ahí ese no tiene ningún inconveniente, pero esta cualidad que nace en la Constitución del 17 y que subsiste hasta el día de hoy, se establece que sea simple y sencillamente veracruzano por nacimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es un requisito extraordinario que establece la Constitución de Veracruz, pero que además lo ha establecido desde la Constitución, la primera del Estado, que es de 1823-24, y todas las constituciones consecutivas, que han sido 5 hasta la que tenemos actualmente, todas han establecido que tiene que ser veracruzano por nacimiento. Bueno, pues son las dos cruzadas que has emprendido desde tu óptica y desde tu calidad de abogado, de litigante, y que te ha llevado a escenarios interesantes, porque pareciera pues que es un tema muy importante, muy importante. Y bueno, pues ¿qué sigue en términos reales? Porque les vale sombrilla. Y te digo les vale sombrilla porque bueno, ya han tenido oportunidad de reflexionar al respecto, tienen con quién jugar la gubernatura. De hecho, pues tienen hasta quien le ganó la encuesta, la propia Rocío Nale, a Manuel Huerta, por ejemplo, hubiera sido o podría ser todavía un buen candidato en ese sentido, si de aplicar los reglamentos internos incluso del propio partido se tratara. Y el otro, bueno, de los delitos electorales que se continúan pues viendo, observando, y que estamos esperando pues que la autoridad pues decida al respecto, porque la oposición pareciera que está aceptándolo en el terreno del combate, también en el terreno del debate, ¿no? Vamos, le dio oportunidad al Frente o a esta coalición de Fuerza y Corazón por Veracruz de usar un lema veracruzano de verdad, ¿no? Como si fuera solamente, pues, bueno, ok, te equivocaste, lo hiciste mal, pero aún así te aceptamos. O sea, ¿qué tendría que suceder, pues, ¿no? Lo que pasa es de que también muchas personas se preocupan porque dice que al final del día toda la presión política que ejerce Andrés Manuel López Obrador como presidente les da una seguridad de que en los procedimientos, en los juicios, siempre se habla en materia electoral, se le llama judicializar un proceso electoral, que al final ellos van a poder ganar. Y no van a poder ganar porque ellos no tienen la mayoría en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sería la última entidad en resolverlo, porque de los 11 ministros solamente tienen 3 a favor. Y obviamente la mayoría está del lado de la Constitución General de la República. En el Tribunal Electoral, ahí sí existe una determinada disparidad, pero aún así siguen siendo mayores las decisiones en este momento, pese a que faltan 2
2 magistrados, siguen siendo mayores las decisiones por parte de una legalidad que ordena la ley electoral. Ahorita estamos en esa posición y estamos esperando todos los mexicanos a que se nombren los 2 nuevos magistrados, porque tienen que integrar la sala superior con 7 y no se ha terminado de integrar, ha estado trabajando con 5, que es ilegal, pero bueno, tiene que completarse. El punto de vista que no se nos debe de olvidar es que los magistrados de las salas regionales, esos han mantenidos intocados, no ha habido cambio. Entonces, la primera parte de la legalidad que nosotros debemos de requerir sí está en los magistrados que están en las salas regionales. Y ellos, al no haber sido modificados, no tienen una identidad o ascendencia política con Morena, como lo tiene la ministro Batres o la ministro Esquivel, y obviamente de una o de otra forma esto da la oportunidad de tener la posibilidad de una serie de procedimientos que van a haber judicializados en el proceso electoral, que evidentemente van a terminar con una sentencia que sea favorable no al quejoso, sino favorable en un sentido constitucional, que encauce nuevamente el camino. Ahora, la otra parte de lo que me preguntas, y es muy interesante, es que ¿qué ha hecho la oposición? No se puede hacer nada porque no son los tiempos políticos. El que marcó los tiempos políticos adelantados es el presidente de la República, a lanzar a todo mundo mucho antes del tiempo electoral que debía de ser. De hecho, las precampañas y todo debieron de haber comenzado en diciembre, en enero. La selección de candidatos debió de haber sido en diciembre, pero con el adelanto que tiene el presidente, por la misma razón de querer ganar la elección, de querer esa justificación para poder ganarla y hacer en todo caso una elección de Estado, pues el presidente adelantó los tiempos. Hasta el momento en que se registre Rocío Nale como candidata de Morena ante el órgano electoral, será el momento en que legalmente se puede impugnar. Muy bien. Antes no se puede impugnar. Muchas gracias, abogado. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con esta producción que me siento con beneficio de estar contento. Está padre, ¿no? Vale la pena. Y además vale la pena no solamente el sentido de lo que es Escopeo, sino de lo que estamos haciendo. Porque siempre participamos, algunos oímos permanentemente todo lo que se produce de Escopeo, pero lo más interesante es de que lo oímos, lo vemos, lo transmitimos, lo compartimos y vamos generando ese sentido crítico que es tan necesario en estos tiempos, y por eso cumplimos una función todos juntos. Ser críticos, pero con construcción. Te agradezco mucho en lo que es que puedo. El agradecido soy yo. Intento. Muy bien, continuamos.